Mi nombre es Giselle Ferragine y soy compañera de Juan, de Silvana, de Lore y de Yane. Y con Juan llevamos a cabo la experiencia en las escuelas municipales también, número 1 y número 3 de Puerto Madryn, pero en el segundo ciclo en sexto grado. En la molienda que seleccionamos para trabajar, pudimos partir del análisis sobre las operaciones técnicas que realizan las personas, sus cambios y la tecnificación de las tareas en la molienda de granos. Allí pudimos trabajar las operaciones técnicas, el medio, los procedimientos y lo que realizan las personas, analizándolo como unidad y comprendiendo el sistema técnico de la molienda. A partir de allí jugamos con dichos sistemas y pudimos ir viendo los diferentes contextos sociohistóricos y diversas escalas de producción como artesanal e industrial, ¿sí? El objetivo fue que mediante la experiencia propia los y las estudiantes tengan un acercamiento al quehacer técnico y que a partir del análisis de esas tareas que se realizan con herramientas de mano, piensen maneras de incorporar funciones a las herramientas, que simplifiquen la realización de las tareas, y que en la práctica logren transferir esos saberes a otras situaciones problemáticas que les vamos a ir contando. En relación a los contenidos, también elegimos uno de cada eje. En el primero seleccionamos el interés y la indagación acerca de los procesos que se realizan sobre los insumos, y en relación a los medios técnicos, seleccionamos analizar las acciones que realizan las personas para ejecutar una operación utilizando diferentes medios técnicos desde el punto de vista de los procedimientos y de los saberes requeridos. Y en el tercer eje, reconocer que en la evolución histórica de los medios técnicos hay algunos hitos sustantivos como la aparición de la automatización. Para ello partimos de una primera actividad de experiencia, ¿sí?, en la que les solicitamos que traigan herramientas los estudiantes. El objetivo de esa actividad fue que logren reconocer el tipo de técnica que se utiliza en cada caso para trabajar sobre los materiales, prestando atención a las características del material a transformar y el tipo de herramienta o medio técnico a utilizar. Usamos granos de lenteja y arroz separados en recipientes, como por ahí se pueden ver en las fotos que siguen, y se utilizaron herramientas que trajeron de sus casas como palo de amasar, piedras, pisapapa. En el desarrollo de la actividad los estudiantes expresaban que era más fácil por ahí moler el grano de lenteja, el del arroz se les resultaba más duro, pero igualmente decían que se les dificultaba bastante con el palo de amasar. Otros indicaban que para aplastar mejor el grano tenían que girar también el palo, y se iban ayudando entre compañeros. Quienes usaron la piedra realizaban golpes pausados, y los que eligieron el pisapapa se dieron cuenta que se les escapaban los granos y que no podían moler. Fue muy significativo porque pudieron ir detectando cómo funcionaba cada herramienta y cómo debían emplearla. Ahí se puede ver en el video, está con el recipiente moliendo los granos de arroz. Y luego de esa experiencia de moler, como vemos en el video, se dio la consigna de trabajo en carpeta. Ya trabajan bastante en carpeta en segundo ciclo, y tuvieron que describir paso a paso las acciones, y lo realizaron desde la representación de dibujos, y iban agregando oraciones cortas para describir el procedimiento. Hacia el cierre se invitó a un intercambio verbal breve sobre esa actividad, y durante este momento, en mi experiencia, después Juan por ahí también tiene otras experiencias, una estudiante lo relacionó con un documental de la India que vio en su casa, y explicó que había visto que también molían así, pero con una tela grande, ponían los granos, tapaban y molían con un palo de amasar más grande, girándolo, rodando. Pero otro niño al escucharla dijo que él también molía, pero granos de maíz, de maní, con un molcajete, lo denominó así, que usaban en su familia para hacer sopa de maní. Bueno, ya después se fue yendo la conversación, una nena habló sobre una salsa que hacía con la palta, con el mortero.
La idea fue que ellos puedan evidenciar en la vida cotidiana, con la actividad que hicieron en la escuela, lo que iban haciendo, ¿sí? No, dicen acá que no ven la imagen. Bueno, Sí, también se ve, ¿eh? alguien decía que no podía. También en el cierre, después que se siguió charlando, les preguntamos de qué otra manera se podría moler mejor, porque vislumbramos que se tardaba bastante, entre todos concluyeron eso, y que eso se socializaría en una segunda clase, en la que les solicitamos realizar un diseño, un invento. A ver si tenemos la segunda clase. El objetivo fue que los estudiantes y las estudiantes logran representar una herramienta y un artefacto que permita moler granos de manera más eficiente, más práctica para optimizar el tiempo y la calidad al moler, ¿sí? Se propuso que inventen un artefacto para moler mejor los granos. Como se ve en las fotos, surgieron ideas con palanca para girar y aplastar, también con brazos de metal, ¿sí? Salió la idea de cambiar de material y les otorgaron un movimiento lineal arriba y abajo para aplastar los granos. Fue muy significativa esta clase porque crearon desde su experiencia anterior de la clase 1, más sus hipótesis y lo que saben de su vida cotidiana o lo que observan, varias ideas para inventar su propio artefacto para moler granos. Es claro cómo decidieron que la máquina optimiza el proceso en relación a la herramienta, y también fueron imaginando el contexto en el que se encontraba ese invento, que iban a necesitar para que funcionara la máquina o artefacto. Ahí llegamos a la clase 3. Paso a mi compañero Juan. Bueno, gracias Giselle. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Juan Morán. Yo soy profesor de Educación Tecnológica en la ciudad de Puerto Madryn y formo parte de este hermoso proyecto que ya se viene llevando a cabo hace 2 años. Y bueno, en mi caso particular, sí, también hice mi trabajo en la Escuela Municipal número 1 de la ciudad, en quinto y sexto año del nivel primario. Bien, la siguiente actividad que les voy a presentar la llevé a cabo específicamente en sexto año de primaria, y bueno, es un recorte de una secuencia mucho más amplia, como pudieron ver en la presentación de mi compañera, y bueno, que la misma tiene 2 particularidades. Una es que contiene registros, bueno, de los resultados que se fueron dando en el aula, y la otra que surgió de una charla en un encuentro del último café tecnológico que se realizó, bueno, donde en el mismo se presentaba una actividad sobre la transmisión de movimientos en un molino harinero, y se pedía en una consigna que se dibujara a partir del análisis de una imagen, el sistema del mismo. Bien, en ese momento intervino el ingeniero Carlos Marpegán, que no sé si estará presente, y bueno, también Gerardo, y que sugirió para esa actividad, para hacerla más interesante, digamos, tapar la parte donde se veía el sistema y que los y las estudiantes deduzcan qué ocurría dentro del molino sin tener esa información. En ese momento me pareció una actividad muy compleja, teniendo en cuenta bueno, las capacidades que yo veía en ese momento del grupo y para el nivel en sí. Pero bueno, con el correr del encuentro entendí que de una actividad así podían surgir situaciones y respuestas muy interesantes, y bueno, que por ahí el que me estaba limitando era yo. Entonces me lo propuse realizar como desafío. Así que bueno, queda claro que la actividad de esta surgió de ese café y que bueno,
un poco tuve ahí la ayuda de Carlos y de Gerardo. Bien, para llevar a cabo la actividad me pareció pertinente la resolución de un problema, donde la idea no era enseñar el mecanismo en sí, sino cómo las personas delegan parte de sus funciones a mediadores para realizar las tareas. Bien, y las consignas fueron las siguientes. En realidad, bueno, podría arrancar de la clase. Bueno, esta es la clase número 3, fue la última de una secuencia bastante larga con muchas clases. Tienen que tener en cuenta que las clases duran 40 minutos y una vez a la semana. Por ejemplo, esta clase a mí me llevó 3 clases, digamos, 120 minutos. Lo que hice, bueno, fue una resolución de un problema de caja negra, donde los objetivos eran que los y las estudiantes puedan inferir y representar el funcionamiento de un artefacto, sistema, teniendo como información un movimiento de entrada y otro de salida. Me pareció que era correcto que la actividad se realice en grupos y bueno, a cada uno se le iba a entregar una fotocopia con una imagen. Bien. Las consignas fueron, la consigna número 1, el problema, en un molino de viento harinero, las aspas se mueven de manera vertical, la entrada, pero los discos de piedra, donde se muelen los granos de trigo, se mueven de manera horizontal, la salida. Entonces la pregunta era, ¿qué creen que sucede dentro del molino para que esto sea posible? Y también como una ayuda para ellos, para que puedan llegar a la solución del problema, los hice realizar en hojas individuales, que cada uno tenga sus ideas y que la vayan aportando al grupo de a uno, una lluvia de ideas. La segunda consigna, bueno, era qué es lo que entra y qué es lo que sale del molino harinero. Y la tercera, que indiquen el nombre de cada componente del sistema, bien, para que no quede algo suelto, ¿no? Como que ellos dibujen el sistema sin saber lo que era, sin ponerle un nombre. Bien. Esta es la imagen que yo diseñé, que inventé. Lo muestro así porque para que vean que no utilicé nada de otro mundo, sino que la hice con el Word. Acá, bueno, se ve el molino, el movimiento, acá les puse el movimiento vertical para que ellos tengan bien en cuenta que el movimiento de entrada era vertical y el de salida acá, el de los discos de piedra, era el horizontal. Entonces le puse la entrada y la salida y qué pasaba en el medio para que pudiera suceder esto. Bien. Las imágenes de la lluvia de ideas. Estas son imágenes de la resolución, no de la resolución, sino de la lluvia de ideas, donde podemos ver, bien en la parte izquierda, surgió el mecanismo, el sistema de una bicicleta, por ejemplo, de piñón cadena. Lo que pude deducir es que todos se fueron hacia el engranaje, así que una idea tenían. Igualmente nosotros en una clase habíamos visto un video sobre el molino. Bien, estas fueron algunas de las lluvias de ideas. ¿Qué pasaba? Todos entendían lo que era una rueda dentada, un engranaje. Por ejemplo, este dibujó 2 ruedas dentadas atadas con una soga. Lo que no podían deducir era cómo se transmitía el movimiento, cómo uno podía hacer un movimiento vertical y otro horizontal. Entonces, hay que tener en cuenta que fueron solo 40 minutos. Se me ocurrió para la clase siguiente llevarles, como para que vean, algunos grupos no habían descubierto qué era el engranaje, entonces bueno, una ayuda con una fotocopia y llevé esta batidora antigua
donde se ve claramente la transmisión del movimiento, es decir, es como un sistema análogo, si nosotros nos ponemos a pensar, la manija sería el molino en sí, adentro estaría el sistema, y la salida sería en movimiento horizontal, que sería el movimiento de los discos de piedra. Se los di 3 minutos, le di 3 minutos a cada uno para que lo analicen y vean cómo podía ser que esta transmisión de movimiento esté dentro de esa caja negra, ¿no? Bueno, acá hay un pequeño video de cómo funciona, pero a ver si se ve. Ahí está el sistema, el movimiento, que ellos lo tuvieron. En este caso, 20. Bien. Con esta ayuda, la verdad que la mayoría de los grupos logró representar de manera correcta el mecanismo. Si podemos ver, bueno, en algunos de los nombres, algunos pusieron rueda de dientes, otros rueda dentada lo pusieron bien. Bueno, la información del disco de piedra lo tenían en la consigna misma. Pudieron bien deducir de que entraba viento. No me fui hacia la energía eólica porque se los iba a tener que decir yo y ninguno sabía cómo era la energía del viento. Y bueno, y la salida a la harina. Bien, acá vemos estos dos, como los pudieron representar perfectamente, el movimiento, la transmisión. Y bueno, como esto lo resolvieron en 40 minutos, y la consigna 2 y 3, donde yo pedía los nombres de los componentes y la entrada y salida, la verdad que lo resolvieron rápido, con eso no tuvieron problemas, así que bueno, en 120 minutos se pudo resolver esta actividad. Y bueno, como conclusión personal, puedo decir que la experiencia con esta actividad fue sumamente significativa, porque principalmente como docente no sé si supe o pude entender que en la enseñanza de educación tecnológica los y las estudiantes no obtienen un aprendizaje significativo solo si llegan a la solución del problema que se les presenta, sino en la construcción de capacidades que adquieren durante ese proceso de resolución. Como por ejemplo analizar ideas y proponer las alternativas propias de la solución, poder representar esas ideas, reflexionar sobre sus propios procesos de resolución, entre otros. Y bueno, como conclusión general, creemos y estamos totalmente convencidos que es fundamental educar y alfabetizar en tecnología a los y las estudiantes desde una temprana edad, y como docentes de educación tecnológica debemos llevar a cabo con responsabilidad este gran desafío. No solo se debe educar y alfabetizar para adquirir conocimiento, sino para brindar a las personas herramientas para que esos conocimientos se traduzcan en acción. Acción para intervenir positivamente en el mundo y resolver de manera consciente los problemas sociotécnicos que nos abordan día a día en nuestra vida cotidiana. Bien, esto fue el final. En nombre de todo el equipo docente de Puerto Madryn, les damos las gracias por su atención.